Bueno, estamos de nuevo transmitiendo en vivo, esperando que Lupe Batallán se conecte y pida admisión para poder conversar de lo que no se pudo conversar estos días, lamentablemente, que es el tema aborto y mucha gente se ha quedado con ganas. Supongo que empezando por ella, pero también hay muchísima gente que ha estado esperando conocer los argumentos de Lupe. Entonces, vamos en hacer algo juntos. Ahí está ingresando Lupe, ya hay 1400 conectados, 1500, vamos subiendo de 100 en 100, Ahí está. 1600. Lupe, a ver ahora, ¿Ahora se escucha esperemos que bien? sí. Sí, ahora parece ser que está mejor. Ahora parece Bueno, ser que bien, está mejor. genial. Tiene que ¿Cómo andar estás? porque... Bien, bien. Cansada porque, nada, se vienen las vacaciones ya esperando con ansias, es decir, llegar el fin de semana que empiecen mis vacaciones de una vez por todas. Y con ganas, porque debatir le gusta a cualquiera, en especial a mí, es algo que disfruto un montón. Casi que se vuelve un juego. Seguramente te pasa que a veces decís, bueno, como que vamos a retar el intelecto un poco. Eh, Exactamente. A mí me gusta debatir, pero cuando huelo que detrás puede pasar algo como lo que te pasó a vos. Te digo, a mí mucha gente muchas veces me dijeron, ¿y por qué no se plantea un debate así? Digo, yo he tenido debates muy jodidos con gente muy jodida, incluso con la juventud de la FARC, con la mm, JUCO en Colombia, con gente pesada en universidades también, pero cuando, digamos, uno se da cuenta que del otro, del otro lado hay ánimo de show y hay ánimo de torcer la situación, ahí es mm. cuando yo digo, no me presto a esto porque en definitiva a mí no me parece curioso lo que pasó con vos. De hecho, de alguna manera yo cuando hablé con vos antes de esto te había dicho, mira, lo más probable es que te lo vayan a cancelar. Que como Sí. se está dando todo esto, lo más probable es que utilicen todo esto como victimismo para decir, no, yo bajo estas condiciones no puedo debatir, ¿no? Y bueno, más o menos Sí, pasó eso. sí, es cierto igual también que fue un poco de dolor de cabeza porque era a todo el tiempo cambiando las condiciones, agregando más cosas, no que pone esto, no que pone aquello, y en ese sentido sí, es cierto, fueron realmente 2 días de dolores de cabeza. Bueno, pero con la esperanza de eh, tener un debate. El lado bueno que me queda a mí es que siempre antes de un debate me pongo a repasar, a estudiar y uno termina aprendiendo más cosas. Yo me reía Totalmente. y después decía, yo tratando de aprender un poco de derecho guatemalteco y vos con esto, ¿no? Em, ¿Para qué me va a servir en la vida? Bueno, no, cierto, tal vez jamás en la vida me sirve a fines prácticos, pero como cultura general creo que sirve un montón y la verdad es que lo disfruto porque más allá de que se volvió mi militancia y es algo que me ocupa todo el tiempo, también me gusta saber, me gusta conocer más, después cuanto uno más conoce, más conexiones puede hacer, más se puede aplicar a otros temas y bueno, se, Derecho guatemalteco te pusiste a estudiar. sí, ¿cómo funcionaba el tema del aborto allá? Tienen un sistema en el cual nosotros acá tenemos menos de 3 años de excarcelación, ¿no? Ellos tienen derecho completamente ilegal en todos los casos, salvo en el que es el aborto terapéutico, pero si no se intenta, solo en el caso de que haya sido aborto terapéutico sin buscar el fin de la vida de ese niño, sino que fue algo que ocurrió producto de algún tratamiento o algo por el estilo. Y tienen un Bueno, sistema que es sí. menos de 5 años y te ponen como una especie de multa por cada día que no estás preso, pero no vas a prisión, que es distinto de cómo Bastante funciona acá. interesante que te pongas con el derecho guatemalteco porque la persona en cuestión hizo un amague de candidatura presidencial cuando por edad no le daba para poder candidatearse para la presidencia. Es uno de los pocos casos en los que un o una politólogo o politóloga no conoce la propia constitución de su país, ¿no? O sea que si encima vos conocías la legislación guatemalteca en materia de aborto, bueno, ya creo que ibas a meter un gol de arco a arco, ¿no? O sea, un gol, digamos, de eso, o un gol de chilena, ¿no? Y eso parecía. Yo te digo, esperaba un nivel más alto. Después, cuando vi las preguntas que puso en Twitter esta persona, pero la realidad es Sí, que yo lo que te sugiero es que hablemos lo menos posible de esta persona porque, en verdad, como te digo, evitar el show, para mí, en sí, el caso de una persona que siempre ha vivido del show,
y que ha buscado supuestamente debatir, pero en el fondo era puro show. Digo, seguirle jugando el show. Yo había puesto algo por Twitter, basta de este espectáculo porque los temas son más importantes que las personas, en Sí, definitiva, ¿no? concuerdo. Vamos a lo que nos compete. Vamos a los que nos compete, totalmente. Mira, yo creo Eh, que... Sí, a ver, dale, sí, dale. no, decime. No, digo que, digamos, el punto de origen de toda esta discusión sobre el aborto, la primera gran pregunta en el aborto creo que es necesariamente el de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento empieza la vida humana? En función de eso vamos a tener una consideración respecto de, en primer lugar, ¿qué es el aborto? Y en segundo lugar, si estamos dispuestos a permitir el aborto en términos legales. Digo, si no tenemos una concepción y una definición clara de en qué momento empieza la vida humana, entonces vamos a caer en términos muy ideológicos como, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo y ese tipo de eufemismos que deshumanizan aquello que aniquilan y que precisamente ese efecto deshumanizante está en la base de la invisibilización de su propio blanco, ¿no? Que en este caso sería un saco de células o un conjunto de células. Uno piensa, por ejemplo, en Planned Parenthood, donde a las enfermeras las instruyen para siempre despersonalizar, deshumanizar aquello que van a matar para que la mujer, digamos, que lleva a su hijo o a su hija en el vientre, no tenga la posibilidad de irse atrás, ¿no? De tirarse atrás. Entonces, la gran pregunta inicial para empezar a hablar sobre el aborto siquiera, para poder tener una definición de qué es siquiera el aborto, es en qué momento empieza la vida humana. Y Totalmente. sería, creo, algo que te tiro a vos la pelota, a ver cómo lo ves. A mí me da, justo hago conexión con un tweet que vi hoy. Una persona, no sé realmente tipo quién era, pero me puso, qué raro que seas atea y pro vida, me parece medio contradictorio, pero avalo que así sea, ¿no? Y yo, la verdad es que en el momento me salió a contestarle, pero además con toda la buena onda. No hace falta tener fe, es solamente estudiar un poco. ¿Y por qué digo esto? La biología y después la medicina. Y la realidad es que llegué a la conclusión de que toda la biología es coherente y apunta hacia un mismo lugar. Vamos a tener evidencia embriológica que sustenta también y acompaña lo que es la evidencia genética, pero sobre todo para mí lo que son los puntos más fuertes sobre esto, que son la teoría de la evolución y la teoría celular. La teoría de la evolución dice que no puede empezar a existir un individuo de una especie de la nada. Yo no puede ser que sea hasta entonces, no sé, un perro y de pronto en algún momento cambio en la vida del mismo individuo y paso a ser un ser humano, con lo cual si es ser humano desde el principio tiene que ser humano siempre, y entonces vamos a la genética para saber qué es un ser humano, y un ser humano es esa primera célula cigoto, y va a ser ese último individuo hasta el momento en el que se muere. En el momento en el que se muera va a ser un ser humano muerto, pero va a ser un ser humano indudablemente. Y la teoría celular, toda célula viva viene de otra célula viva, no viene de una roca, con lo cual es un ser humano y está vivo desde el momento cero. Eso después lo vamos a fundamentar con el desarrollo, con el cariotipo, la pertenencia a la especie, pero es como lo más fundamental. No importa si tiene corazón, no importa si tiene sistema nervioso central, es eso y se va a convertir en un ser humano adulto, primero en un bebé, después en un niño, va a aprender a caminar, va a aprender a hablar, va a convertirse en un adolescente, en un adulto, en un viejo y algún día morirá, pero es bastante coherente. Si vos metés ideológicamente otros conceptos en el medio, estableces momentos arbitrarios donde comienza esa humanidad en la semana 14, cuando supuestamente se desarrolla el sistema nervioso central, a pesar de que arranca antes ese desarrollo, en la semana, no sé, 4, cuando empieza a latir el corazón, en la semana 22, cuando puede sentir dolor, ¿no? Supuestamente, aunque hay estudios que sugieren que es antes. Eh, si vos estableces un momento arbitrario, la realidad es que te estás saliendo de lo que es la ciencia. Yo hablaba con Dan, con el oso gordo, Sí, los que lo conocen en Twitter, los dueños de y Twitter. el dueño, sí, el de los trending topics mundial. Él es médico y me planteaba algo que en realidad yo nunca lo había pensado así, pero es eso, es decir, ¿cuándo comienza? Si vos
sostenés científicamente que existe un momento que no es la fecundación para decir que empieza la vida humana, decime a las cuántas células es un ser humano. Porque la ciencia es así, es puntillosa, es casi con un bisturino en este momento. Y nadie, ningún abortista te va a poder responder a las cuántas células se convierte en un ser humano. Sí, es que por eso los problemas y las imprecisiones que ellos tienen a la hora de especificar en qué momento aparecería y por qué en ese momento aparecería un ser humano. Por eso uno encuentra distintas legislaciones con distintos tiempos, 12 semanas, 14 semanas, 24 semanas, y en general son tiempos progresivos que te pueden llevar hasta prácticamente, digamos, los nueve meses o los abortos por nacimiento parcial, que es básicamente, bueno, antes que el niño termine de salir definitivamente del cuerpo de la madre, todavía podemos matarlo legalmente y llamarle a eso un aborto. Lo curioso del caso es que, digamos, los sectores poco ilustrados del abortismo, lo primero que hacen para descalificar a la gente que defiende la vida humana en todos sus estadios es acusarla de tener argumentos religiosos. Esto ha sido muy bien impuesto, ¿no? Entonces vos no sos pro aborto, vos sos prácticamente, no sé, un sacerdote de la Iglesia Católica. Vos no sos, digamos, pro aborto, entonces sos un numerario del Opus Dei, ¿no? O sea, esta Sí. imagen que tan bien han construido los medios de comunicación es lo que después se transmite, insisto, a gente que no conoce el tema, gente muy poco ilustrada y que en general conoce muy poco de todo, y que no se da cuenta que si algo ha encontrado la ciencia más avanzada, que ha podido llegar a, digamos, observar científicamente qué pasa en el momento de la concepción, es donde se ha encontrado, digamos, que ahí aparece la genética que es específica del ser humano. Lo curioso es que esa genética que es específica del ser humano es lo que utilizamos casi como huella de lo que somos como seres humanos en todos los órdenes más avanzados de la vida. Es decir, un violador, por ejemplo, hoy puede ser atrapado porque se le cayó un pedacito de pelo o por algún rastro de materia orgánica que ha dejado y entonces se coteja genéticamente a través del ADN, que es nuestra huella personal, nuestra huella humana, y curiosamente es una huella que aparece en el momento de la concepción, que es una huella distinta de la madre, distinta de la del padre, y que empieza a generar un desarrollo, una multiplicación celular, digamos, que va desarrollando a eso como ser humano. ¿Y qué es eso que se desarrolla como ser humano, sino ya un ser humano? Porque, digamos, acá hay algo que es importante, que es la distinción entre el desarrollo y la esencia, digamos. Aquello que se desarrolla como una cosa, necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual tiende, porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa en lo que se está desarrollando. ¿En qué cosa se desarrolla el feto? Bueno, en ninguna cosa se desarrolla en un ser humano, porque todo ese contenido de ser humano ya estaba inscrito desde el propio momento de la concepción, ya estaba codificado caracteres incluso que tienen que ver con el color de su piel, con su sexualidad, con el tipo de sangre, con el color de sus ojos, ya Hasta la todas tendencia a las la gordura. potencias. Exactamente. Todo eso ya estaba ahí codificado. Entonces, si no hay del otro lado una concepción clara de en qué momento empieza la concepción, pues bueno, de este lado, digamos, la idea sería desde el momento de la concepción, porque ya todo eso que es propio de un ser humano, a lo largo de todo el desarrollo de su vida, que son esos caracteres genéticos que lo particularizan, que lo personifican, digamos, ya están allí, ya existen. Entonces, hay vida. ¿De qué tipo es esa vida? Bueno, ¿qué es una vida vegetal? ¿Es una vida, digamos, es la vida de un perro? ¿Es la vida de un gato? ¿O es la vida de un ser humano? Esa sería la otra pregunta. Podemos asumir. De hecho, yo creo que tu contraparte en algún, digamos, del debate que no se hizo, asumía que había vida desde la concepción, hasta donde yo entiendo. Es que Pero también el punto, sí. creo que solamente los proabortos que son muy ignorantes niegan que haya vida. Ahora, la diferencia que ellos hacen es si esa vida es vida humana o es vida como sin género. Y quiero atarlo un poquito con lo que decías recién, que tal vez es cómo lo vemos prácticamente en la ciencia, en la biología, esto de la filosofía, ¿no?
embrión, feto, no determinan especie. Es como que yo te diga macho o hembra. Bueno, pero ¿de qué especie es? Claro, Adulto, anciano, recién huevo, pero ¿de qué especie? Bueno, embrión, feto no determinan absolutamente nada. Ahora, cuando yo te digo el embrión, cuando hablamos generalmente en los debates el embrión, presuponemos que es de ser humano. Cuando leemos los libros de embriología y vemos la embriología, ¿qué? Presuponiendo que es la embriología del ser humano, tal vez con estudios ex- comparados, pero siempre nuestro objetivo es el embrión o el feto humano. exactamente. Que es parte de la especie humana, por eso se desarrolla como humano. Esto es un punto lógico, filosófico, totalmente evidente si uno lo piensa 2 segundos. Digamos, a partir del momento de la concepción, donde sabemos óvulo y espermatozoide se juntan, para decirlo en un término muy simple, aparece algo cualitativamente distinto. Porque también estaba un argumento muy sonso, que a ver cómo me lo puedes responder, que es, bueno, entonces cuando el hombre se masturba, está lanzando, digamos, millones de bebés en potencia, digamos, al tacho de la basura o a donde sea que arroje eso, ¿no? Mi Entonces, favorito. bueno, de hecho creo que por ahí pasó una de las respuestas que te dieron, ¿o no? Sí, la realidad es que hace falta estudiar un poco para darse cuenta de que son células, incluso el cigoto, que es una sola, completamente distintas. Desde el cariotipo, ambas tienen cariotipo, pero una tiene un ADN completo y la otra tiene solamente la mitad. Las gametas tienen solamente la mitad. Además, desde el grado, el punto de vista de la especialización celular, el cigoto es la célula madre de las células madres. Está completamente indiferenciado. Tiene una potencialidad evolutiva completa. Puede generar todo un organismo y todos los tipos celulares. Eso para la biología ocurre en ese estadio celular y las próximas 4 divisiones. De forma natural no se va a volver a dar nunca más en la vida de un ser humano. En cambio, el gameto está recontra especializado, no va a vivir más allá, en el lugar correcto que vendría a ser el tracto femenino, el espermatozoide, o bueno, el óvulo también, ¿no? Cuando se junte con el otro, antes de juntarse, digamos, si no se juntaran, va a vivir 72 horas, 48, y ahí se acabó su vida. En cambio, el embrión en el lugar correcto y se va a seguir desarrollando y va incluso a nacer y vivirá cuanto tenga que vivir, ¿no? Si no ocurre ninguna anomalía del desarrollo o algún, no sé, algún acto que interrumpa su vida. Y además está el tema de que al no ser un ser humano, sí, eso es una vida celular, digamos, pero la ¿Cómo realidad le es que puede que tener mi pelo? Como le que puede tener un pelo que se cae, un pedazo de uña que se corta, ¿no? Eh, totalmente el folículo piloso va a tener una vida, las células de la piel van a, digamos, todo nuestro cuerpo está vivo porque somos un organismo pluricelular compuesto de muchas células. El cigoto unicelular es una sola, está igual de vivo, pero además ese es un individuo, digamos, tiene características extras que los espermatozoides que se van en una eyaculación no la tienen. Y esa es es la diferencia. totipotencial, es Totipotencial, exactamente. totipotencial, es totipotencial, o sea, ya empieza un proceso digamos, de multiplicación celular que tiende al desarrollo progresivo, que es un desarrollo que incluso sigue, digamos, fuera del útero materno, porque esta idea de que adentro del útero materno la mujer es esclava de su hijo en gestación y afuera del útero materno la mujer está liberado porque ese niño es autónomo, es un absurdo ideológico. Digamos, el bebé recién nacido no es un ser autónomo, porque por ahí también está, no, bueno, la persona en verdad es autónoma. Entonces el ser Sí. humano es autónomo y tiene capacidades racionales y entonces, bueno, sí, eso lo decís vos porque sos un adulto, pero vos no podías Un afirmar eso cuando adulto eras con un tus bebé. plenas facultades y en buen estado de salud, porque ojo, sí, Exacto. a los que dejamos en el medio. E incluso te diría algo más, hay como un doble juego con la autonomía, porque por un lado, el embrión en el cuerpo de la mujer, incluso como un cigoto, ¿no? Y en sus primeras divisiones, es autónomo, porque su ADN se dirige solo, porque no necesita pedirle permiso a la madre para estar ahí, porque se alimenta solo hasta
unas cuantas semanas que luego desarrolla la placenta, porque él le avisa con moléculas químicas a la madre dónde está y dónde se va a ir a posicionar en qué parte del útero. O sea, es una autonomía completa. Depende de la madre en el sentido de que nosotros podemos depender de ir al supermercado a comprar comida o de un abrigo para, no sé, Ujú, abrigarnos cuando tenemos frío. ujú. Es el medio materno, no es la mujer la que decide sobre ese bebé. Y por otro lado, el bebé recién nacido va a ser dependiente de esa mujer porque va a necesitar que le provea todo eso, pero no necesita pedirle permiso para respirar. Como que parece que, Incluso, sí. perdón, No, no, perdón, que adelante, adelante. cierro, los sectores abortistas como que suponen o que no es autónomo en lo absoluto y entonces te puedo matar, que es tremendo, y por otro lado que eso mismo que decías, una vez nacido, ya está, el oso, citándolo de vuelta, decía, ya en el momento en el que nace está en posición de rendir oral, final oral, ¿no? Ya Claro. habla, ya escribe Sí. poemas si quiere, puede trabajar, se sustenta solo, digamos, es una incoherencia total. De hecho, es de lo que se han reído tanto del feto ingeniero, pero en verdad la postulación del ser humano como una persona totalmente racional para ser tenida en cuenta como ser humano es un postulado que parte de la ideología abortista. Entonces, el feto ingeniero en todo caso es una invención de estos sectores, ¿no? Ahora, el de la autonomía a mí me parece también un criterio demasiado inhumano, porque no existe un ser humano autónomo, o por lo menos totalmente autónomo y menos, por ejemplo, en edades poco avanzadas. Un niño, por ejemplo, ¿cuán autónomo es un niño? Un bebé incluso en algunos casos es menos autónomo que un feto, en el sentido que vos estabas marcando. El feto, digamos, de alguna forma se alimenta automáticamente a partir del cuerpo de la madre. Ahora, fuera del vientre materno, la madre deliberadamente tiene que ir y alimentarlo en horarios específicos, en los cuales ese bebé ya está llorando por alimentos. Con lo cual, el cuento de la autonomía, digamos, no es un buen criterio, porque además también podríamos aplicarlo para otro tipo de vidas que no son autónomas. Un hemipléjico, por ejemplo. Entonces no es un ser humano porque es hemipléjico, ¿no? O una persona que ha quedado, digamos, en coma, y que no se sabe si va a volver, digamos, a un estadio consciente o no. Bueno, no está siendo autónomo. Lo podemos E, matar entonces. Ya no es un ser incluso, humano, ha perdido su condición. Sí. incluso te digo algo más que se me ocurre escuchándote, el hecho de que el hombre es un ser social. Volvemos a Aristóteles, ¿no? Que decía que el hombre necesita de la sociedad. Si necesita de la sociedad, bueno, entonces ser autónomo, o es un dios o es una bestia, ¿no? Siempre vamos a necesitar de otros. No hay escenario en el que incluso aunque tengamos todas nuestras facultades, digamos, fuéramos superpoderosos, que no necesitemos de alguien más. El problema, digamos, es que esta gente que tiene ideologías tan místicas como las religiones que ellos critican, porque tienen ideologías místicas, entonces cuando tienen que pensar en el ser humano, o piensan en Robinson Crusoe, digamos, o piensan en John Galt, ¿no? O sea, de la rebelión de Atlas. Vos fíjate que sus postulados antropológicos son personajes de ficción. Hasta ese lugar llevan su antropología, cuando lo cierto, a partir de una ciencia moderna como es la sociología y otra ciencia moderna que es la antropología empírica, se ha encontrado que en aquellos casos raros, muy raros, en los cuales un ser humano no ha crecido en un contexto social, por ejemplo, estos típicos niños, bueno, típicos no, porque no son típicos, son atípicos, estos atípicos niños que por alguna razón se crían, digamos, en un bosque, en la selva, rodeado de animales y más o menos sobreviviendo por sí mismos. Hay un caso muy interesante del siglo XIX en Francia que, a ver, creo que te me fuiste. Yo te Creo que te me fuiste. Sí, sí, creo que tu conexión se me fue. escucho. No sé por qué se tildó. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? No, ¿no me escuchás? Bueno, la gente a mí sí me está escuchando. Sí, yo a vos no te escucho más. Bueno, parece que tenemos alguna intervención. Voy a cortar este vivo, lo voy a dejar grabado y voy a empezar otro vivo. Voy a cortar este vivo y voy a empezar otro vivo. ¿Mm? A ver, ok. A ver, entonces vamos a ver si vamos a ver
saliendo y volviendo a ingresar se puede. Estas cosas a veces pasa cuando, bueno, tenemos 4.500 personas. Tenemos 4.500 personas eh, conectadas. Estamos esperando que se conecte Lupe. Ahí creo que me acaba de pedir conexión de nuevo. Les pido un poco de paciencia nomás, estas cosas a veces pasan. Acá está Lupe. Bueno, esperemos que la conexión esté mejor ahora. A ver. Hace un A ver ahora. montón. Ahí Ahora está. sí, ahora De sí. pronto te Ahora dejé sí. de escuchar. Tipo, te veía, Sí, bueno, lo que te comentaba rápido como para cerrar la idea es que en los atípicos casos de niños que han sido encontrados en un contexto no social, niños de Mm. 5, 6, 7 años que durante años pasaron, digamos, sobreviviendo casi por sí mismos, después han tenido patologías muy graves. Nunca han podido realmente integrarse en la sociedad, comprender el lenguaje, comprender normas sociales básicas, nunca fueron capaces de cultura en un sentido pleno de la palabra, con lo cual el hombre evidentemente puede ser considerado un ser social y los hombres que no son, que no han nacido en contextos sociales tienen más de animal que de hombre. Con lo cual, bueno, digamos, este sueño del Robinson Crusoe como nuestro modelo antropológico, a partir del cual decidimos que el verdadero ser humano es aquel que se basta a sí mismo, es un modelo totalmente ideológico. No responde a la realidad. Es tan ideológico y tan místico como cualquiera de las religiones que esta gente, digamos, de las cuales se ríen y se burlan sistemáticamente. Yo quería Sí. entonces, digamos, hay clara evidencia de que hay vida desde la concepción. Hay argumentos muy sólidos para establecer que esa vida es humana porque se desarrolla como ser humano y porque mantiene la carga genética propia de los seres humanos. Entonces acá se abre otro gran problema, que es el choque de la vida con la libertad, ¿no? Es decir, Sí. bueno, ¿cuál derecho está por sobre cuál? ¿Cómo lo ves vos el tema? Porque, digamos, un progresista que se disfraza de libertario te podría decir algo así como, bueno, está bien, es una vida y es parte de esa vida de la especie humana, pero está parasitando el cuerpo de la mujer y la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo porque es una libertad individual la de decidir sobre su cuerpo incluso para matar al hijo que se lleva en las entrañas. Bueno, a mí yo la primera distinción que haría que es, el término es una tontera, ¿no? Pero creo que desarma de a poco ese discurso. Parásito, las relaciones parasitarias en biología solamente se dan entre individuos de distintas especies. No hay relaciones parasitarias entre humanos y humanos. Con lo cual, yo te digo a vos parásito, medio como que tal vez es más ideológico o más para la tribuna que realmente biológico, ¿no? Y además, relaciones de reproducción para la biología nunca son parasitarias. Con lo cual, ya eso como que empieza a hacer ruido. Pero por otro lado, creo que juega con un discurso peligroso esto, porque lleva a una absolutización de la libertad lo es todo, mientras relativiza el derecho a la vida. Y obviamente nosotros sabemos que sin vida, por consecuencia, no hay libertad, ¿no? ¿A quién le importa un muerto esclavo? Está muerto. Exacto, eh, exacto. y creo que ese es para mí el gran problema de este discurso. Tiene que ser absoluto, que además habla de una responsabilidad sin una libertad sin responsabilidades. A mí me parecía sumamente curioso leer, hace poco estaba leyendo A dónde vamos, caos o comunidad de Martin Luther King. Y notaba que el discurso feminista abortista tiene muchas veces unas formas que se parecen muchísimo a las de Martin Luther King cuando hablaba sobre el problema de la segregación en Estados Unidos, sobre el esclavismo, sobre la opresión que sufría el negro, que en ese momento era cierta, pero dejaba completamente de lado algo a lo que Martin Luther King le daba muchísima importancia, que era el tema de la responsabilidad. Uno es libre para hacerse responsable de lo que hace. Uh-huh, De hecho, el uh-huh. derecho mismo, todas las normas jurídicas que tenemos, presuponen que el ser humano es libre. Nadie te está negando la libertad. La Sí, constitución argentina es tremendamente liberal, digamos, políticamente, ¿no? Es liberal. uh-huh. Entonces,
decir que van en contraposición, como forzar las cosas para hacerlas encastrar en un modelo en el que, bueno, claramente no están, no es como están dadas actualmente y no es como debería ser. No sé qué opinas vos. Sí, bueno, sobre la Constitución argentina es liberal, sobre todo la de Alberdi. Después ha sufrido algunas modificaciones ahí que tienen algunos artículos que a mí personalmente, yo he sido excomulgado del Club Libertario, pero yo defiendo la libertad individual, digamos, y hay algunas cositas de la Constitución no alberdiana que no son mis favoritas. Yo diría lo siguiente, yo diría acá hay una relación lógica entre derechos, ¿no? Hay una jerarquía de derechos que está unida en esos términos a partir de una lógica básica, que es qué necesitas para ejercer un derecho. Es decir, vos podés ser libre sin vida. Digo, vamos, todos somos grandes campeones de la libertad. Viva la libertad, carajo, vamos todos a defender la libertad. La pregunta es, ok, para defender la libertad, ¿qué necesitas previamente? Bueno, un ser humano, porque solamente un ser humano puede ser libre. Un animal en verdad no es libre, eh, porque no tiene voluntad, porque no tiene libre arbitrio, que es otra cosa. Ahora, cuando vos decís, digamos, ok, te hace falta un ser humano, y ese ser humano, para ser libre, necesita estar vivo. Hay una relación lógica entre vida y libertad. Yo puedo tener vida sin libertad, pero no puedo tener libertad sin vida. Por lo tanto, la condición necesaria para la libertad es la vida. Por eso encontramos que Milei, por ejemplo, siempre dice a los libertarios, los tres grandes derechos para los libertarios son la vida, la libertad, la propiedad. Es decir, son los tres derechos fundamentales. Ahora luego hay progresistas disfrazados de libertarios que dicen, no, 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 yo quiero libertad y propiedad, pero no quiero vida, o quiero relativizar la vida, o quiero incluso que mi libertad pueda ir contra la vida de los demás. Y ahí hay un gran problema que, insisto otra vez, es sumamente ideológico, en el sentido también incluso de sumamente místico, que es la idea de pensar que el hombre tiene libertad para elegir lo que sea. Y eso no es cierto. Yo veía recién en los comentarios de la gente que ponía, bueno, pero tenemos que ser libres para hacer lo que queramos. Bueno, eso no es cierto. Si alguien te dijo eso, te está mintiendo enormemente. Vos no sos libre para hacer lo que vos quieras. Vos no sos libre para irle a robar algo a otra persona. Vos no sos libre para ir a 300 kilómetros por hora en la ruta o en la calle de tu barrio. Vos no sos libre para violar a una mujer. Vos no sos libre para ir a golpear a un niño en la calle. Es decir, nuestra sociedad es sociedad porque, digamos, se hace de normas y las normas siempre y necesariamente restringen libertades y muchas veces esas libertades que restringen son para salvaguardar otras. Por ejemplo, restringimos la libertad de atacar físicamente a personas para salvaguardar la libertad de mantener la integridad física. Y ahí creo que te me fuiste. A ver si no se fue el sonido. Se fue. Voy a cortar el vivo y voy a abrir otro vivo. Voy a cortar el vivo y abro otro. Que se vuelva a sumar.